Bendiciones a todos mis amados hermanos, creyentes, no creyentes y gente que está viendo este vídeo a través de Facebook, YouTube, redes sociales y todo. Os saluda vuestro hermano ya hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad valenciana de Foyos, en Valencia, aquí en España, dando una palabra de poder, una palabra de animamiento, una palabra anímica, una palabra de gozo, de alabanza, de adoración para ti, Señor, declarando que tú eres sobre todo nombre, Padre Santo. Hace como un par de semanas publiquemos el último vídeo, que era la segunda parte de un vídeo. Esos temas los seguiremos tratando, pero sentía por dentro, en mi corazón, algo había en mi mente que me había estancado personalmente. Y vamos a hablar, vamos a hacer como una especie de discipulado para nuevos creyentes, la gente que no conoce de Dios. Vamos a hablarles un poquito de eso. Es una serie más o menos de unos 8 o 9 temas, 8 o 9 vídeos que hablaremos. Un poquito más, de lo que estoy viendo. Pero sobre todo vamos a hacer entender a la gente quién es Dios. Para esas personas que están ahí, ay, yo estoy aburrido, yo estoy ahí. Un alma perdida que se encuentra a lo mejor en drogadicción, o no conoce a Dios, o ha ido a una iglesia y se ha dejado por el tema de la gente, por no sentirse lleno de la presencia de Dios. Vamos a ir en varios temas y vamos a empezar por el primer tema, que es el tema de la salvación. Si hablamos de salvación, hablamos también de pecado. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra para que todos nosotros fuimos Él muerto y resucitado, pero pagó a precio por todos nuestros pecados. El pecado no es de una persona en particular, sino de toda la raza humana. Todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto, al ser pecadores, no podemos acercarnos ni tener ningún tipo de relación con Dios. Así es. Cada persona, en mayor o menor medida, hemos sido pecadores alguna vez. Siempre hemos sido pecadores. Pero siempre ahí está el Padre para decirle, arrepentíos, porque el arrepentimiento existe. Y hablaremos del arrepentimiento también en temas basados así. Dice en Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿por qué la raza de Dios, la raza humana, en este caso, es pecadora? Es una pregunta que nos hemos hecho todos. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Fue humillado, fue azotado, pagó a precio de sangre todos por todos nuestros pecados y nosotros fuimos salvos. ¿Por qué seguimos siendo pecadores? Cuando Dios creó al hombre, creó un ser santo, un ser que agradaba a Dios e incluso inmortal. Así es el tema de Adán. Adán lo creó Dios, pero de una de sus costillas nació la mujer, o varona, que dicen en la Biblia, también en algunos sitios. Hembra, varona, como queráis decirlo. Pero ahora bien, esa compañía le hizo caer a él en la tentación del mal, con aquella manzana, por ese pecado. Dijo Dios, pero sobre todo, estamos en el Edén, pero sobre todo, no comáis del fruto del árbol prohibido. ¿Y qué pasó? Entre la varona y la serpiente fue tentado y fue caído al pecado. El pecado, bien, con estas palabras, entra cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Así es. Tú puedes ser un buen ujier, puedes ser un buen ministro, puedes ser un buen pastor, puedes ser un buen evangelista, un buen salmista, un buen cantante, un buen tocador de instrumentos. Y estás en la iglesia, estás en el coro tal cual. Pero igual un día, ¡ay! Me voy de borrachera. Deja así. ¿Qué pasa? Al siguiente día salen entre los pastores y te han quitado del coro. ¿Por qué? Porque has desobedecido a Dios y el pecado ha entrado en tu vida. Y aunque te sientas arrepentido de haber cometido ese pecado, es más difícil llegar a él. Y te va a costar otra vez alcanzar el nivel con el que estabas tú. Dice en Génesis,
capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Así es. No es morir en un sentido lírico, en un sentido palábrico, sino en un sentido metafórico, en un sentido, en una muerte espiritual, la segunda muerte que se dice. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así es. Adán desobedeció. ¿Por qué? Por hacer caso a la hembra y caer en tentación del árbol que dijo que no comiera él. Así es. Y fue condenado al pecado del mundo. Y con dolor comerá de ese árbol todos los días de tu vida. Y estarás en desobediencia con Dios, o lo que es lo mismo, una vez te mueras, irás al infierno. Ahora, desde hace muchísimos, no sabemos cuántos años vivió desde que estaba Adán. Pero ¿qué pasó con la humanidad? Con la raza humana cuando Adán decide desobedecer a Dios. Es muy fácil. En Romanos 5:12 lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Ahora bien, ese pecado que nosotros tenemos de Adán, ¿por qué la raza humana es pecadora? Porque es la herencia de nuestros antepasados de Adán y Eva. Ahora bien, el pecado no son las cosas malas que hacemos, sino lo que heredamos, y que es parte de lo que somos. El salmista David dice en el Salmo 51, versículo 5, yo nací pecador, si desde el momento que mi madre me concibió. Así es, nacimos pecadores. ¿Por qué? Porque es por herencia de Adán y Eva. ¿Por qué nacimos pecadores? Pecar viene naturalmente a nosotros. Eso es clarísimo. Entendimos que somos pecadores. Pero ¿qué va a pasar con los hombres? ¿O cuál es el pago que tenemos que recibir por ser pecadores? Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Así de claro es. La paga del pecado es la muerte espiritual y el ir al infierno. Por eso nosotros tenemos el pecado como herencia de Adán y Eva. Pero Dios vino aquí al mundo para, por su sangre, pagar por todos nuestros pecados y que nosotros fuéramos sanos y salvos y pasar de esa herencia malévola. Dice en Juan, capítulo 5, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así es. Si tú has hecho lo bueno, tendrás paz, tendrás gozo, pero sobre todo tendrás la resurrección y la vida eterna. Pero si por el contrario has hecho lo malo, serás, una vez tú mueras carnalmente, tu espíritu irá a condenación, al infierno, por hacer esas cosas malas. Nosotros somos las personas que tenemos que elegir. O hacemos el bien o hacemos el mal. El bien te trae paz, gozo y sobre todo vida eterna. ¿Y lo malo qué te hace? Vivir en una vida así, aquí una vida carnal, alegre, que tendrás a lo mejor mucho dinero, tal cual, pero si haces el mal, una vez tú mueras, tu espíritu estará lleno de condenación, estará lleno al infierno. Dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es la muerte segunda espiritual, el irte ya, tu espíritu ir al infierno, al reino de Hades, al reino de Satanás.
¿Qué queremos que ser? ¿Cobardes o valientes? ¿Incrédulos o sabios? Así es de claro. Dice el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así es. Tenemos que hacer todo lo posible ahora en la vida carnal para escribir nuestro nombre con apellidos en el libro de la vida, en el libro del amor, en el libro de la vida espiritual, de la vida eterna. Hacer las cosas bien, con gozo, con ánimo, para una vez no hacer tesoros aquí en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Ganar que nuestra vida y nuestro espíritu, una vez moramos carnalmente, vaya al cielo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Es una pregunta retórica. Es una pregunta que todos nos hacemos. Ay, pues si me viene de herencia el pecado, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Esta sería la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esperanza tenemos los seres humanos? Si lo más justo es que seamos condenados por nuestros pecados. Por ley debemos pagar por nuestra culpa. Pero hay otra opción, que otra persona pague por nosotros. Esto se llama sustitución, donde otra persona me sustituye en el lugar del castigo y paga lo que yo debería pagar. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios con él. Así es. Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí, en la tierra, fue santo, justo, inocente, sin pecado. Pero a pesar de eso, Dios lo hizo pecado, lo trató y descargó su ira sobre Jesús como si él hubiera cometido todos los pecados de cada una de las personas que creerían en él. Así es, Jesús vino a este mundo, santo, justo, sin pecado. ¿Pero por qué vino aquí a la tierra? Para un fin, que todos los que creyéramos al Padre fuéramos sanos y salvos, y él pagó por todos nuestros pecados. Jesús, siendo santo, Dios lo trata como si fuéramos tú y yo. Lo trata como una persona más, como un hijo más. Dios castiga a Jesús como si fuéramos tú y yo. Jesús cambió de puesto con nosotros y cuando Dios se vuelve hacia nosotros, nos ve santos e inocentes. Recibimos perdón total. Cuando Dios ve la cruz, te ve a ti, y cuando te ve a ti, ve a Cristo. Es así. Cuando Dios ve la cruz, te ve a ti. ¿Por qué? Porque cuando ve la cruz, Jesús, a su Hijo, pagó por todos nuestros pecados. El que está viendo en la cruz, que Jesús está pagando por todos, te está viendo a ti, por todos tus pecados que has cometido. Pero eso sí, te los está llevando para que tú seas sano, salvo y justo. Entonces, después de esta hermosa declaración, ¿cómo podríamos resumir este gran sacrificio en 2 palabras? Es muy fácil. Jesús nos perdona. Perdón. Jesús nos perdona por todos nuestros pecados y pagó Jesucristo por eso así. ¿Para qué? Y otra palabra es salvación, para que todos nosotros, sus hijos, seamos sanos y salvos. El perdón lo podemos hacer muy fácilmente en un texto bíblico, que es en Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la otra palabra era salvación. Eso lo dice en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo, podemos decir con toda libertad que somos salvos, salvos de la ira de Dios, salvos de la condenación eterna, salvos del infierno, salvos del castigo gracias a que Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Pero mientras el hombre se rehúse en creer que en Jesús, no puede ser salvo. Nosotros aceptamos a Cristo para ser salvos. Pero si tú no rehusas en creer que en Jesús, no puedes ser salvo.
Porque dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre te se concederá, pero tienes que creer que Jesús es su Hijo y que ha venido a este mundo para perdonar todos tus pecados. Ahora bien, como dijimos al principio, que no hay ningún tipo de relación entre Dios y el hombre, por causa del pecado. Por causa del pecado el hombre no puede acercarse a Dios. ¿Qué pasa ahora que ha aceptado al Señor Jesús y fue perdonado por Dios? Eso lo dice en Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Así es. Ahora, gracias a que Dios mandó a su Hijo Jesús a cada tierra para que pagase por todos nuestros pecados a precio de sangre en la cruz del Calvario, fue azotado, ahora somos por Él, somos perdonados, salvos y sobre todas las cosas nombrados hijos de Dios. Es el mayor título que un simple mortal como nosotros puede tener, que es hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios y el Señor Jesús por su gran sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En vídeos posteriores seguiremos tratando de este discipulado y seguiremos tratando de más cosas y más de esto, porque es un tema muy profundo, que hemos hablado del perdón, del pecado, de todo eso, de la salvación eterna. Pero falta hablar de que es el Hijo de Dios, falta de arrepentimiento, faltan muchísimas cosas para que nos digan. Por tanto, hermanos, cree en Dios, que en Él haremos grandes proezas, pero tienes que creerlo en tu mente, en tu alma y en tu corazón. De que tú tienes el mayor título, más que rey, más que príncipe, más que duque. Tú tienes un galardón muchísimo mejor, que es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios. Y en Él tenemos vida eterna y tenemos vida en abundancia. Así que, mis amados hermanos, creyentes, no creyentes, gente que está viendo este vídeo, cree en Dios y todo te saldrá bien, porque para Él todo lo imposible es posible. Así que, amados hermanos, os dejo con este vídeo, pero seguiremos con vídeos siguientes. Os saluda vuestro hermano más que hondureño, David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad valenciana de Follos, aquí en Valencia, en España, declarando una palabra de poder, de crecimiento para ti, en el nombre de Jesús. Bendiciones y saludos para todos.